Queridos chicos, buenos días. Nuevamente nos encontramos a través de estos medios para seguir aprendiendo y sobre todo juntos en este tiempo que la realidad pues nos permite comunicarnos a través de ellos y sobre todo sacar el provecho máximo a estos medios que nos permiten conectarnos y sobre todo seguir formando y aprendiendo. A continuación les voy a presentar el tema que quiero compartir con ustedes, que es el magisterio latinoamericano. La vez pasada habíamos visto el magisterio de la Iglesia, pero ahora vamos a aterrizar solamente en un plano más específico que se llama el magisterio de la Iglesia latinoamericana o el magisterio de la Iglesia latinoamericana. Como ya han escuchado, esta palabra Latinoamérica está específicamente a una parte de nuestro mundo y que a continuación vamos a ir viendo a qué se refiere. Entonces, pasamos a lo que significa el magisterio de la Iglesia latinoamericana, ¿no? ¿Qué es el magisterio de la Iglesia latinoamericana? Aquí he colocado una fotito de todos los obispos del Perú para que vean por qué Perú forma parte de Latinoamérica, pero ahora nos preguntamos, ¿qué es el magisterio de la Iglesia latinoamericana? Es la reunión de todos los obispos de Latinoamérica, obispos latinoamericanos, que se reúnen para ver, discutir y dar alternativas de solución a los problemas que vive nuestro continente. Si bien es cierto, el continente americano también está conformado por América del Norte, pero este magisterio latinoamericano solamente abarca a esta parte de América, que es Latinoamérica. Entonces, ¿qué es el magisterio de la Iglesia latinoamericana? La reunión de todos los obispos de Latinoamérica que se reúnen ¿para qué? Para ver y discutir y dar alternativas de solución ante los problemas que afronta nuestro continente. Por ende, el magisterio latinoamericano siempre, eso no olviden chicos, siempre en comunión con el obispo de Roma, es decir, con el Papa Francisco, tiene su carácter profético de anunciar y de denunciar a través de una reflexión teológica y pastoral lo que pasa en el continente, todo esto iluminado por el Espíritu Santo. Es decir, que los obispos de Latinoamérica no es que cogen, hacen sus escritos y ven y hacen lo que desean de acuerdo a lo que les parezca y a nuestra realidad, sino que todo siempre está en reunión o en comunión con el Papa Francisco y a través de la iluminación del Espíritu Santo. A continuación te presento la imagen de lo que comprende este magisterio latinoamericano que les decía que viene desde México hasta el sur, Argentina y Chile. Esto es lo que se designa el continente latinoamericano. Por ello les he querido colocar, ¿por qué se habla de un magisterio de la Iglesia latinoamericana a pesar de que hay el magisterio de la Iglesia que abarca toda la Iglesia universal? Porque solo desde Latinoamérica se ha hecho un lugar común de hablar de un magisterio propio. Y aquí está la preguntita, ¿por qué? Porque Latinoamérica representa a nivel cuantitativo un peso grande o más que un peso, una realidad grande dentro de la Iglesia Católica. Este continente forma parte de la Iglesia, entonces es amplio y cuantitativamente, pues, aún en medio de esta realidad de que hay separación, sigue siendo un continente que debe hablar de manera especial desde su realidad. ¿Y por qué? Porque la mayoría de personas que lo integran es un grupo bastante, ¿no? Miren, estas cifras son de hace un tiempo, pero el 43% de los 930 millones de católicos en el mundo, ¿dónde se ubicaban? En Latinoamérica. Entonces se decía en ese tiempo que para el año 2000 poco más de la mitad de católicos serían latinoamericanos y por ende la respuesta de los obispos de Latinoamérica era hablar de un magisterio que responda a la realidad. ¿Por qué? Porque si a nivel general podemos conocer a la Iglesia, nuestra Iglesia latinoamericana tiene una peculiaridad y tiene características. Además, la realidad de sus problemas, la propia idiosincrasia y la realidad misma de Latinoamérica tiene una característica peculiar. Por ello que a nivel cualitativo también podemos hablar que la fe cristiana tiene raíces muy hondas en Latinoamérica y que ha impregnado en el alma y que se ha impregnado en el alma de los pueblos y las culturas, al igual que Europa tiene su propia característica e incluso su manera de expresar, de vivir su fe. Latinoamérica también la tiene y la tiene de manera muy profunda porque nuestro continente latinoamericano tiene una manera característica y propia de vivir su fe. Así, en medio de esta realidad, cada pueblo, cada nación tiene una realidad específica que incluso muchas veces se comparten a nivel de países o que otras solamente se refieren a
una parte de ella, pero cada país, cada realidad tiene su peculiaridad. Es por ello que a través de estas reuniones en Latinoamérica hasta la actualidad hay 5 documentos que nos hablan de lo que ha sido y de lo que se ha vivido, cómo se ha vivido el magisterio latinoamericano aquí, y a raíz de ello se han dado 5 documentos. El primero es el documento de Río de Janeiro. Supongo que los nombres ya te deben sonar y por ende debes saber dónde se desarrolló. También tenemos el documento de Medellín, el documento de Puebla, el documento de Santo Domingo y finalmente el documento de Aparecida, que es el último, que en adelante ya iremos tocando cada uno de estos para su mayor comprensión, ¿no? Pero que, como te digo, son 5 documentos que actualmente posee el magisterio de la Iglesia latinoamericana. Estos documentos son un verdadero testimonio del caminar de la Iglesia en América Latina. ¿Por qué? Porque fueron respondiendo a las realidades y necesidades y sobre todo de acuerdo a las peculiaridades y problemáticas que se vivían en ese entonces en Latinoamérica. Por ello, el estudio de estos documentos nos permite reconocer también así el paso de Dios por nuestras historias en medio de la luz, en medio de las luces y sombras que se ha podido vivir como signo de esperanza y justicia. Es por ello que estos documentos son documentos que nos enriquecen de verdad, no solo tal vez para la Iglesia, sino también para el mundo entero, o sea, para todos los que deseen leer, porque aquí se plasman los lineamientos, las realidades, el estudio que se hizo de lo que se vivía en Latinoamérica, específicamente en ciertos sectores, y que es muy interesante poder conocer y saber, porque muchas veces se desconoce y no sabemos. Bueno, finalmente quiero hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué temas consideras como urgentes para tener en cuenta como problemas hoy en Latinoamérica? A ver, investiga, ¿qué te parece? ¿Qué te podrías imaginar que estamos necesitando? También te hago la siguiente interrogante. ¿Te parece importante que la Iglesia en Latinoamérica se reúna para discutir y promover acciones de mejora para los cristianos católicos o para todo el mundo? ¿Te parece o no te parece? ¿Está bien, no está bien? Ahora, hasta la actualidad, ¿cuántos son los documentos latinoamericanos? Hace unos segundos te acabo de decir cuántos documentos hasta la actualidad posee Latinoamérica en su magisterio. Y esta es la misma pregunta. Hasta la actualidad, ¿cuántos son los documentos en Latinoamérica? Espero haberte ayudado mucho. Siempre, chicos, unidos en la oración más que nunca en este tiempo y sobre todo a seguir cumpliendo con las normas que se nos piden, quedarse en casita, cuidar de todos, porque esto solamente depende de nosotros, que cuidemos cada uno de nosotros. En la medida en que uno se cuida, Dios también nos está cuidando. Dios está con nosotros, aún incluso en medio de esta realidad nos preguntaríamos ¿dónde está? Está con cada uno de nosotros, en cada enfermo, en cada médico, en cada policía, en cada persona que está poniendo todo de sí para que esta realidad ya pase y más aún sobre todo está con nosotros para clamar y pedir al Padre que nos escuche y sobre todo para aprender a vivir en este tiempo y volver a preguntarnos cómo estamos humanizándonos. Un abrazo fraterno, bendiciones, saludos a sus papitos, bendiciones.